A contar de este momento en Radio Vacaciones, comienza Políticamente Incorrecto. Una mirada distinta a los hechos que marcan la noticia y la actualidad nacional. Buenas noches, amigos. Gusto de saludarle. Habla Jorge Osorio. Estamos nuevamente en un programa Políticamente Incorrecto, los días martes, en horario de 20 a 21 horas. Buenas noches, Patricio Saderiani. Buenas noches a los auditores. Bueno, el día de hoy tenemos importantes invitados. Tenemos luego un enlace telefónico con Ricardo Ormazábal, digamos, que es una persona que fue embajador en Alemania, expresidente de la democracia cristiana, y hoy en día está encabezando uno de los movimientos fuertes en contra del movimiento de la AFP, del cual vamos a hablar el día de hoy, y algo también de política contingente. Y en el segundo espacio vamos a tener la visita de Mauricio Araneda, que fue gobernador, actual core, digamos, de la UDI. No me queda nada más que hacer una acotación pequeña, que el día de hoy en principio estaba agendado Manuel José Osandón, senador y presidenciable, pero por razones, digamos, en la cual él se excusó y está reagendado para el próximo martes, ya que se encuentra fuera de Chile. Dado eso, digamos, es que ya estamos iniciando nuestro programa de hoy. Ya, al parecer ya tenemos listo el contacto, estamos saliendo al aire con don Ricardo Ormazábal. ¡Aló, Ricardo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo Ormazábal, gusto en saludarte. Jorge Osorio por acá, un agrado tenerte nuevamente en el programa, digamos. Decirte... Me tocó darle un saludo de éxito, espero que les haya ido bien. Sí, muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente nos ha ido bastante bien con la educación cívica por un lado y en cierta medida concientizar a la gente para reencantar a las personas en lo que respecta a la política, pues. Estimado Ricardo, bueno, no me puedo abstraer, digamos, de no dejar de preguntarte. Vamos a dividir la conversación en dos segmentos. La primera, digamos, hablar sobre el macabro, digamos, tema de las AFP, pues. ¿Qué te parece? Que es un tema que tú dominas perfectamente, ya que tú encabezas, junto a muchos más connotados, digamos, una lucha constante contra este sistema, ¿no? Bueno, la verdad es que este tema, Jorge, muchas veces es presentado como un tema complejo, como un tema difícil y propio de expertos. ¿Ya? Y la verdad es que esa es una maniobra. Uh-huh. Yo estoy seguro que allí la gente en el Quisco sabe perfectamente que los que están recibiendo, por ejemplo, una pensión básica solidaria es pagada por el Estado, y por primera vez hay muchas personas de mucha pobreza que pueden recibir un poco más de 90.000 pesos mensuales. Correcto. Que no es mucho, pero para la gente que no tenía un peso es algo muy importante. No han puesto nada, nosotros los trabajadores tenemos que aportar más o menos el 20% de nuestras remuneraciones para pensiones y para salud. Y ocurre, Jorge, que esto lo tienen que tener claro los auditores allí en la zona, que después de imponer casi 35 años, hay aquí 400.000 chilenos que sacan 118.000 pesos mensuales. Esas son las cifras oficiales, 118.000 pesos mensuales. O sea, estamos hablando más o menos de cerca de 30.000 pesos más de lo que sacan las personas que no han puesto un solo peso en su vida por razones económicas, por razones de distinta índole. Pero quien hace un esfuerzo trabajando todos los santos días y le entrega a la AFP y a FONASA o al ISAPRE en conjunto el 20% de su remuneración, recibe este resultado miserable. En consecuencia, que cuando se dijo que este sistema iba a reemplazar el sistema antiguo, porque era malo, dijeron que eso iba a significar que las personas iban a tener una pensión del 70% de su última remuneración. Correcto. Esto es falso, porque tú que también has estudiado estos temas, Ajá. sabes que la remuneración promedio que tienen los 10 millones de chilenos afiliados a la AFP es del orden de los 500.000 pesos mensuales más o menos. Esa es la media, claro. De modo tal que las pensiones prometidas deberían ser de 350.000 pesos. Correcto. Eso es el 70% de los 500.000. Y sin embargo, están recibiendo 118.000 pesos. Eso es una mentira que se repite
en todos los medios. Y yo me alegro que un medio de difusión como el de ustedes toque el tema, porque ocurre que esto se le oculta a las personas. Pero como ya es una verdad tan imponente, es un hecho que las encuestas muestran, por ejemplo, que la abrumadora mayoría de los chilenos quiere cambiar el sistema. Pero Ricardo, ¿y cuál es tu mirada? Porque la presidenta nombró una comisión de expertos, digamos, para que estudiara el tema de la AFP, para que hicieran algunas reformulaciones al respecto, pero todavía, bueno, tú sabes que los gobiernos se vienen de comisiones en comisiones y finalmente se dilatan los temas. Pues. ¿Cuál es tu mirada? Tú dices que es simple el tema. ¿Esto podría cambiarse eventualmente mediante un plebiscito o parte dentro de un proceso constituyente, por ejemplo? Mira, esto no es un tema que pueda ser resuelto así de esa manera. Ya. Yo creo que si ustedes están haciendo educación cívica es muy valioso, porque después de 30 años en que no hay educación cívica, la gente cree que basta con como una consigna o una institución o una votación para que las cosas cambien. No, los pescadores, los agricultores de la zona se siguen dando allá, espero, unas lechugas costinas, eran muy ricas las que yo comí en mi juventud. Así es. Paseando ahí con mi amigo Luchito García. Luchito García Hurtado. Escuchando la radio. Así es. Y hablando de cómo arreglábamos el mundo. La verdad, amigo mío, es que la siembra de propuestas es mucho más complicado. Hay que preparar el terreno, poner la semilla, cultivar la tierra y hacer que produzca. Bueno, pero aquí lo importante, a mi juicio, que deben tener también los auditores, es que esto no es un tema hoy día que uno pudiera decir, mire, esto es de la dictadura. Es cierto, la dictadura impuso este tema, salvo para los militares. Los militares, acuérdate, están en el sistema de reparto. Así es. Ese sistema de reparto permite, por ejemplo, que un general en retiro hoy esté ganando más de 2,5 millones de pesos de pensión. Porque tú has escuchado que con la crítica que se ha producido al excomandante en jefe Fuente Alba, él ganaba cerca de 4,5 millones y logró acumular un patrimonio casi de 2,000 millones de pesos, cosa que es muy difícil de creer realmente. Así es. Pero su sueldo mensual era cerca de 4 millones y fracción. Tiene una jubilación hoy día que es cercana al 60% de su última remuneración. Son más de 2,5 millones de pesos. O sea, el sistema de reparto, que además se aplica en casi todo el mundo, es válido para las Fuerzas Armadas aquí en Chile. Nos mandaron a los civiles a un sistema prometiéndonos que era mejor, pero sus resultados son tremendamente negativos. Entonces ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esto que se impuso en dictadura, lamentablemente, se ha mantenido durante todo el periodo democrático. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad que tenemos que asumir. Exacto. Los que formamos la concertación en su momento y la nueva mayoría hoy día. Exacto, porque ahora, perdona que te haga el alcance. ¿Cómo no, Jorge? Perdona que te haga el alcance, Ricardo. Efectivamente, como dices tú, digamos, uno sabe y cómo piensa y para dónde va la derecha. Pero lo que no se explica a la gente es que cómo, por ejemplo, claro, quien ocupa el discurso del pueblo, digamos, después una vez arriba, dilate los temas o a lo contrario. Bueno, es que esto de nuevo es un proceso largo. Cuando yo era senador por Coquimbo, conversamos con Elwin, con los dirigentes de la CUT, y llegamos a un acuerdo que los primeros 2 años, de vuelta a la democracia, no íbamos a impulsar los cambios en esta materia porque había que pagar la deuda histórica, solucionar temas de derechos humanos, devolverle el 10% a los jubilados, tratar de parar los intentos golpistas que se daban con mucha fuerza en ese momento. Ya. Pero don Pato nos cumplió porque el año 93 él dicta una ley, la 19.200, que le permitió a los funcionarios públicos antiguos poder jubilar en el sistema antiguo. Correcto. Te voy a dar un ejemplo. Lo más probable es que allá en la zona haya más de algún profesor que se jubiló con esa ley. Ese profesor jubilado puede vivir hoy día con cierta tranquilidad porque su jubilación equivale al 80% de su última remuneración. Correcto. Pero el profesor que está hoy día activo y que impone en una AFP, su jubilación va a ser del 25% de su última remuneración. Y ese profesor antiguo fue igualmente una persona que en la época anterior cotizó en una caja, pero por el hecho de haberse trasladado a la AFP, no se pudo hacer el cambio. ¿Por qué? Don Patricio impulsó esto, pero tú sabes quiénes se opusieron a que lo ampliáramos como lo pedimos con Pepe Ruiz Di Giorgio,
con Mariano, Mariano. Con Rolando Calderón, otros senadores que veníamos del mundo de los trabajadores, se opusieron a Alejandro Foxley, René Cortázar y Carlos Ominami, que era el ministro de Economía de la época. Imagínate. Que defendieron a la AFP y la han seguido defendiendo todos estos años. Así que, por eso es, Jorge, tú que has participado en alguna de las charlas que yo he dado, Así es. yo creo que este es un tema en que no podemos definirnos como oposición o gobierno, sino que tenemos que definirnos entre las personas que quieren que haya justicia social en Chile, pensiones dignas, y no seguir con los abusos que tiene este sistema. La Democracia Cristiana, mi partido de hace más de 50 años, tiene aprobado cambiar el sistema. ¿Ya? Pero junto con esas propuestas que hemos aprobado, porque eso es lo que hace el pueblo demócrata cristiano, le voy a preguntar a Lucho García, que me ha escuchado varias veces sobre el tema. Correcto. Y ocurre que nosotros que estamos por volver a un sistema solidario, no queremos que los militares se metan en la AFP, no, queremos que todos podamos estar en un sistema solidario de reparto. Nos hemos encontrado con que hemos tenido ministros y gente del partido que ha servido a los grupos económicos que controlan la economía del país con la plata de los trabajadores. Entonces aquí hay una deficiencia que es la que yo entiendo por qué los chilenos se aburrieron de la concertación y perdió la votación Eduardo Frei, pues viejo, y ganó precisamente Piñera, claro. Porque la gente creyó que un cambio hacia la derecha de indignados podía solucionar las cosas. La verdad es que salimos de las llamas para entrar a un horno con gas, pues viejo, ¿no? Porque el gobierno de derecha ha sido igualmente un fracaso estrepitoso. Así que por eso es muy bueno que ustedes hagan conciencia allí de que hay gente de derecha que tiene que acompañarnos también en esto, porque no hay pensiones especiales para los momios, las pensiones son malas para todos. Correcto. Ahora, hay falta voluntad política por parte del gobierno, Ricardo, para poder avanzar en este tema. Por supuesto que le falta voluntad política, hombre, por Dios, sí. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado que aquí nosotros no estamos por las expropiaciones. Hay alguna gente, por ejemplo, la comisionada comunista que participó en la Comisión Bravo, asesorada por Manuel Riesco de Senda, planteó la necesidad de, por ejemplo, que todos los fondos de los trabajadores fueran al Estado y se creara el sistema de reparto. Correcto. Pucha, yo estoy por crear el sistema de reparto, pero ¿sabes cuál es el pequeño gran error que han cometido? Que hay que respetar la Constitución, pues viejo, y los dueños de esos fondos son los trabajadores. Así ¿Qué es. harías tú si de repente se aprueba una ley en que te quitan la plata que tú tienes? No, por supuesto. Claro. Hoy día, claro, la administran estos sinvergüenzas, pues también, no es un tema de decir, oye, que está bien administrada la plata, pero yo te recuerdo un caso de que en Argentina quedó la escoba cuando una vez el gobierno argentino decretó el llamado corralito. El corralito, claro. Y se quedaron solo con los dólares, a la gente no la podían sacar. Bueno, esa idea de repente de una ley que le quite la plata a todos los trabajadores es inaceptable dentro del marco constitucional. No iríamos a la Tribunal Constitucional, a los tribunales, y no tendríamos salida. Y luego, Jorge, algo que no es un tema menor, que es muy importante, es que las AFP, al sentirse expropiadas, pedirían que se les pague, como dice la Constitución, en efectivo la expropiación. Correcto. Y la valoración que ellos harían es escandalosa. ¿Y sabéis quién está detrás de ellos? No solo los grupos económicos. ¿Ya? Ocurre que hoy día, tras las AFP, están los Estados Unidos, porque las tres más grandes empresas de seguros se han comprado Cuprum, Provida, Habitat, y además de estar estafándonos en no pagar impuestos, harían una presión insostenible que podría afectar, por ejemplo, las exportaciones que Chile hace para afuera. ¿Para qué vamos a enfrentar esas tonteras cuando hay otro camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es, por ejemplo, que diga, ¿ya? respetando la libertad, que usted decía, usted está allá en el Quisco y quiere que las AFP sean su ruleta rusa o seguro, yo le respeto su derecho. Pero dennos el derecho a los que queremos estar en un sistema de reparto, que la para mayoría. que escojamos libremente. Es la mayoría del país lo que quiere. En democracia, dennos esta oportunidad que no hemos tenido. Segundo camino, si partimos con una AFP del Estado, le quitamos a los grupos económicos, por ejemplo, el 50% del manejo de nuestras platas. Jorge, la gente de la zona tiene que saber que lo que ahorramos los trabajadores chilenos en todo el país
son 600 millones de dólares al mes. No es menor. No 600 millones de dólares al mes. ¿Sabes cuánta plata manejan los fondos de pensiones? No, Ricardo. 3 veces el presupuesto de Chile. 3 veces. O sea. Y lo manejan 6 gerentes generales al servicio de grupo económico. Aquí el presupuesto de Chile lo maneja el ministro de Hacienda con la Presidenta de la República, el control del Congreso, de la Contraloría, de los medios de comunicación. Pero estos 6 gerentes generales deciden cosas, por ejemplo, que a lo mejor tú te acuerdas que lo expuse yo en una de las charlas, pero a lo mejor te has olvidado, amigo mío. El 40% de todos los recursos que ahorramos los trabajadores chilenos se invierten fuera de Chile, porque como los dueños de la AFP son extranjeros, correcto, usan el ahorro de los chilenos para sus inversiones en el exterior, para especular en otras partes, y cuando se producen las crisis económicas, hoy día la gente allá en el Quisco está informada, pues viejo, que hay problemas económicos en el mundo. Bueno, ¿sabes lo que están haciendo? Tapando hoyos con la plata nuestra. ¿Qué podríamos hacer? Yo lo he discutido con mis camaradas demócratas cristianos hace largo tiempo y lo tenemos aprobado así. Ya. Que una AFP del Estado, por ejemplo, solo tiene que invertir en Chile. Ya, correcto. En Chile. Si nosotros pudiéramos traer pausadamente, por distintas causas que no vale la pena explicar ahora, los 70.000 millones que tenemos afuera, ¿sabes lo que podría significar? Que podemos duplicar el presupuesto de la municipalidad del Quisco y de todas las municipalidades de Chile. O sea. Podríamos duplicar el presupuesto de todas las regiones de Chile. Podríamos duplicar el presupuesto de todos los ministerios de Chile. Y sabes, sin deberle un peso a nadie, porque es la plata de los trabajadores chilenos que se invierte aquí para dar empleo, para invertir en hospitales, escuelas, caminos, una infraestructura. Por ejemplo, esa zona hermosa para veranear podría recibir inversiones apropiadas para recibir la cantidad tremenda de gente que va a disfrutar de la amabilidad de la gente, de la belleza del paisaje y de nuestro mar. Así que las pensiones, querido amigo, son solo una parte. Es también una manera de desarrollar Chile de una manera más armónica. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué opinas tú, digamos, de lo que ha avanzado Perú, digamos, frente al tema de AFP? Porque hace poco salió, digamos, un artículo en el cual se dice que se aprobó una ley mediante la cual los usuarios, los afiliados, podrían retirar hasta un 95% de sus fondos, digamos. Mira, yo creo que eso, te voy a decir de partida, que no es novedoso. Ya una AFP aquí en Chile, en la Comisión Bravo, propuso lo mismo. ¿Ya? Porque aparentemente resulta ser ventajoso, ¿o no? Sí, claro. Claro, Entonces, en el fondo es tu plata. Dime una cuestión. Primero que nada, eso significa que le hemos pagado 34 años a la AFP. 34 años le hemos pagado para que nos respondan con las pensiones y ahora se lavan las manos. Se acabaron, ya no tienen responsabilidad alguna. Claro. ¿Te diste cuenta? Hemos pagado en vano entonces. Exactamente. Porque estos sinvergüenzas están proponiendo eso porque se dan cuenta que el sistema no va a dar buenas pensiones. Entonces, listo, señor, llévese su plata y yo me libero de la responsabilidad total. Yo ya me hice rico, me quedé con todas las comisiones que usted me pagó, me he quedado con todas las empresas en las que tengo influencia, porque he comprado acciones con su plata. Entonces, un amigo mío me decía, mira, es que yo si tengo 60 millones puedo comprar 2 departamentos y los arriendo y saco 300.000 pesos y me queda para la herencia. Oye, ¿y qué pasa si te endeudaste y el banco te liquida después la propiedad? Claro. ¿Qué pasa después si el arrendatario queda sin pega y no te paga? ¿Qué pasa si ocurren un conjunto de otras cosas, viejo? Eso es lo primero. Como idea básica me parece estupenda. Yo hago lo mismo. No tengo ninguna objeción a eso. Pero ¿sabéis cuál es el pequeño gran problema? Dime. Que el gran porcentaje de chilenos... Pregúntale a tus amigos ahí en el Quisco, que la gente te llame a la radio y te diga, a ver, ¿cuánta plata tengo? La abrumadora mayoría de los trabajadores chilenos no tiene ni siquiera 15 millones en la cuenta. Así es, sí, efectivo. Entonces, por favor, eso es como tirarte un plato de lentejas, como dice el Evangelio, venderte por un plato de lentejas. No, yo ya me enriquecí,
y ahora cuando usted me viene a cobrar la obligación, yo le devuelvo un sencillito, un molidito y me corro. No, señor, esa solución no le sirve a los trabajadores. El trabajador necesita tener una pensión decente. Nosotros hemos propuesto que al cambiar el sistema, el trabajador pueda usar una parte de esos fondos, por ejemplo, para el ahorro previo de una casa. ¿Sabes por qué? Porque pagar el arriendo o el dividendo de una casa representa más o menos el 20% de tu ingreso. Correcto. De manera tal que si tu pensión disminuye en un 20% porque usaste esa plata para comprar una vivienda, se compensa, no hay daño. Así es, así es. Y se cumple el objetivo de la seguridad social, para que tú puedas vivir tu pobreza con dignidad en tu casa propia y dejándosela después a tus hijos como un patrimonio que es parte también de los desafíos que ellos tienen. Mira, lo que pasa es que esta gente está acostumbrada. Mira, en el Perú las AFP fracasaron estrepitosamente, hombre. Así es. Se dictó una ley especial para permitir que los peruanos también escogieran entre cambiarse a la AFP o quedarse en el antiguo. La abrumadora mayoría se quedó en el antiguo, hombre. Así es, sí. Sí, efectivamente. Qué lapidario, Ricardo. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia de las antiguas cajas con la AFP para que la gente pueda entender, digamos, en cierta medida, en forma didáctica, digamos, la diferencia que hay entre las antiguas cajas y la actual AFP? Hay mucha gente que todavía no dimensiona en el tema. Son los valores que priman. A ver, hoy día te dicen a usted el sistema de reparto de manera sencilla, Jorge, implica que con los aportes previsionales de los trabajadores activos se financian las pensiones de los viejos. Ya. Y el Estado destina una parte para eso. También en el sistema de reparto, en todo el mundo, hay aporte de los empleadores. Aquí no hay aporte de los empleadores, hay que volver a establecerlo. Correcto. De una manera progresiva. Ajá. Entonces, las pensiones de los viejos se financian con los aportes de los trabajadores activos, con los aportes que hacen los empleadores y con los aportes que hace el Estado. Esa es la forma en que se financia el sistema de reparto. Ya. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas chilenas aportan como el 5 o el 6% mensual. Todo el resto lo pagamos todos los chilenos. Y lo pagamos todos los chilenos porque mientras haya el mundo que hay y mientras existan tensiones como las que hay, nosotros necesitamos tener Fuerzas Armadas y necesitamos tener carabineros y detectives que tienen que tener además un tratamiento digno. El punto es, ¿por qué no nos tratan dignamente también a los civiles? Yo vuelvo a insistir, no estamos pidiendo sacar a nadie de un sistema positivo a un sistema negativo. Queremos tener acceso a un mejor sistema. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema de AFP? Es como si uno guardara en una cajita de ahorro, va metiendo la plata y entonces la pensión va a depender de cuánto ahorre. Así es, claro. Ese es el tema. La desventaja es que el chanchito no te cobraba nada, pues viejo. Así es, claro. Pero la AFP te saca una cantidad enorme de plata. Te está sacando alrededor del 11% de todo lo que tú destinas a previsión. Es una brutalidad, hombre, el Sí. 11% de lo que tú destinas a previsión. Es demasiado dinero. Además que las ganancias no las comparten, pero sí las pérdidas sí te las endosan al afiliado. Siempre. Y además, Jorge, hay un detalle que yo no mencioné en las charlas que tú estuviste, porque no tenía todos los datos. Lo he seguido estudiando y hubo un informe muy bueno que preparó un especialista del Ministerio del Trabajo, Gonzalo Cid, ¿Ya? que demuestra que aparte de todo lo que aparecen cobrándonos, de una manera oculta, las AFP nos cobran más plata a través de una norma que es el artículo 45 bis del Decreto Ley 3500. Estos frescos, como tienen que invertir nuestra plata en el exterior o en fondos de inversión en Chile y tienen que pagarle a los brokers, o sea, a los intermediarios, en vez de sacar la plata de ellos, ¿sabes de dónde la sacan? De los fondos de pensiones. Qué terrible. Yo te invito a revisar tu cartola y ve si aparece la información de cuánto te cobran del fondo de pensiones. Yo he revisado la mía, no sale.
es un cobro legal, porque está en el artículo 45 bis desde el año 2008, Ajá. pero no lo informan, porque la gente cuando se entera de estas cosas, y tú lo has visto en las charlas que yo di, que tú me invitaste cuando eras dirigente del metro, o las que yo hago habitualmente cuando recorro el país, Ajá. bueno, la gente se indigna y cómo es posible que hayamos mantenido todo esto en democracia. ¿Sabes por qué es posible? Primero, porque los chilenos no confían en nadie. Primero, segundo, porque los chilenos nos gusta indignarnos, pero somos pura boca y nos cuesta después trabajar organizándonos. Así es. Tercero, porque no le hemos exigido a nuestros políticos que cumplan sus promesas. Y cuarto, porque con nuestras plata, las grandes empresas se compraron a una parte importante de los políticos, ¿o no? Así es, claro. Así es, sí. Efectivamente, muchos han nombrado incluso hasta actuales ministros estuvieron dentro del directorio, por ejemplo, Jimena Rincón en el directorio de Provida. Con una salvedad importante, yo tuve una discusión muy larga con la Jimena sobre eso, nos duró como 3 años la discusión, pero fíjate que es interesante tu recuerdo, porque tú sabes quién ha sido la persona que nos ha defendido frente al abuso de Provida, que quiere dejar de pagar 280 millones de dólares. Ajá. Jimena Rincón. Jimena Rincón, ya. ¿Por qué? Porque ella siempre me decía, cuando yo la criticaba, me decía, Ricardo, yo soy directora independiente, a mí no me eligen los dueños. Yo estoy ahí porque la ley dice que deben haber... Mira, yo no creo, le decía a la Jimena, y sigo creyendo lo mismo, en que los directores independientes... No, siempre hay influencia en esa materia. Sí. Pero ¿sabes lo que demuestra el enfoque distinto entre una mujer honesta como la Jimena Rincón? Es que cuando se trata de defender el interés del país, ella escogió por defender el interés del país, pues viejo. Así es, sí. Ella desautorizó a la superintendenta de pensiones. Ella recibió el respaldo de toda la Cámara de Diputados, que votó por crear una comisión investigadora. Qué buena Lamentablemente ahora los diputados Pérez y Monkever, de Renovación Nacional, se negaron a aprobar el informe que pide que no se les permita a Cupro ni Provida dejar de pagar impuestos. Imagínate. Pero sí lo aprobó el diputado de Amplitud Pedro Brown, que es el partido que lidera la Lili Pérez. Ex RN, claro. Lo cual demuestra también, y eso es lo que a mí me interesa, que hay gente decente en todos lados, Jorge. Así es. En la derecha, en la nueva mayoría, en el centro, en la izquierda hay personas que pueden reaccionar positivamente. Así que mi llamado es aprovechar el espacio que ustedes entregan, es que para que la gente entienda que hay cosas que nos pueden unir como chilenos, y uno de ellos es evitar que esta concentración de ingresos, estos abusos con los viejos, se sigan consolidando. Entonces, yo he estado ahora reunido precisamente de nuevo con los diputados de la Democracia Cristiana, que van a impulsar una serie de proyectos y van a pedirle a la presidenta Bachelet, que está tomando palco en esto, pues viejo, si no está cumpliendo ni siquiera lo que prometió. Así es. Entonces, ¿por qué? Entonces yo le pido a la gente de allá que hable. Si tiene gente de derecha, bueno, que hablen con sus parlamentarios. Sin duda. Porque cuando hay votaciones, la gente puede hacer uso de un instrumento que es muy valioso, pues querido Jorge, el voto. El voto, pues. Ahí donde se castiga. ¿Ah? Y ahí es donde además yo aprovecho tu generosa invitación a opinar para decirle a las personas que sean cuidadosas, porque ahora, acuérdense, pues, votar por un corrupto no es ingenuidad, pues, es complicidad. Es complicidad. Así que no perdamos el rumbo. Ya, pues, estimado Ricardo, oye, un agrado, tú sabes que los tiempos son reacotados, digamos. Yo tengo al otro invitado aquí también ya. No te preocupes, un saludo cariñoso para ustedes, mucho éxito en el programa, y para mis amigos y a los que no conozco en esa zona tan querida, lo mejor. Y ánimo para luchar por cosas que nos unan. Mucha fuerza, Ricardo. Sé que no me cabe duda, digamos, que llegarás lejos con el tema. Es una ardua lucha de tu parte. Y bueno, un gran abrazo, muchas gracias, contar con tu presencia y estamos al habla, pues. Ok, Jorge, a Listo. tu disposición. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, terminamos esta grata entrevista con Ricardo Ormazábal y tenemos en estudio ya a Mauricio Araneda, quien ya está pronto a entrar, digamos, así que vamos a una pequeña tanda y volvemos.